Buenas tardes y bienvenidos a este espacio. Gracias por participar. Es un nuevo encuentro de Business Talk and Tools, que es un espacio que compartimos conocimientos, herramientas y estrategias que ayudan a mejorar el desempeño de quienes tienen la responsabilidad de dirigir una empresa o área de la misma. La propuesta de hoy se titula La inteligencia artificial en acción, optimiza tu operación y transforma la experiencia del cliente. En esta charla, la intención es conocer cómo la inteligencia artificial optimiza la gestión, mejora procesos y transforma la experiencia del cliente con el uso adecuado o eficiente de los datos. Antes de presentar a David, que va a ser quien está como responsable de esta charla. Les voy a presentar al director ejecutivo de ASAEDE, Gonzalo. eh, Cuando quieras, que es presentarte y contarnos un poco de qué se trata Gracias, ASAEDE. Claudia. Hiciste una presentación perfecta de lo que es Business Talk and No Tool, me que es tra- buenísimo. no me Gracias. trabé. Gracias. No, simplemente es contar a todos los que no conocen a SAEDE, que es la Asociación Argentino-Española de Emprendedores, Directivos y Empresarios, que fue fundada en España hace casi 8 años. En octubre cumplimos 8 años, y que nos dedicamos, como siempre digo, a acompañar desde la institución al desarrollo de los negocios de nuestras empresas socias o de los socios y las socias de ASAED. Y lo que hacemos es core y hacemos, digamos, siempre fuerza en todo lo que es el networking, eh, porque entendemos que para hacer negocios la gente se tiene que conocer y tiene que saber qué hace el otro, por lo cual hacemos mucho hincapié en eso. Siempre decimos que la descripción que hice hoy es una cuestión legal y la realidad es que somos una comunidad de negocios con ADN argentino. Claudia, todo tuyo, muchas gracias. Bueno, brevemente les voy a contar, les voy a presentar a David Sferco, quien es el que está hoy acompañando nuestra charla. Bueno, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y diplomado en Conducción Gerencial. Es especialista en analítica BI e inteligencia artificial. Y en el 2022 fundó iManager en Málaga, que es una empresa que brinda soluciones integrales para cadenas comerciales y franquicias enfocadas en la gestión empresarial y la tecnología. David, todo Ujú. tuyo. Bueno, muchas Pregunta, gracias. Dale, sí, eh, cualquier pregunta levantan la mano, por supuesto, y ahí yo te consulto, David, te transmito las claro. preguntas. ¿Dale? Bueno, muchas gracias por sumarse a la iniciativa y muchas gracias por llamarme o darme este espacio y es un honor para mí, digamos, poder sumarme y brindarle lo que sabemos y lo que estamos trabajando, ¿no? Mi idea es transmitir un concepto clave que es la importancia del uso de los datos en la gestión operativa de las compañías. Como ha dicho Claudia, digamos, yo tenemos una startup que trabajamos con empresas que son cadenas comerciales o franquicias, ¿no? Y nosotros le brindamos información del día a día. ¿Para qué quiero compartir? Ahí está. Le brindamos información del día a día a las compañías para que puedan tomar decisiones desde la gestión, sabiendo qué está pasando en cada uno de sus locales, ¿no? Em, Digamos, acá lo que es importante es cuando nosotros trabajamos con los clientes, cuando trabajamos con los gerentes o los dueños, les tratamos de transmitir la importancia que tienen los datos, digamos, la potencia que tienen los datos y cómo la información ordenada, categorizada y estructurada permite implementar inteligencia artificial. A veces, desde que está ChatGPT y demás, se toma como que es todo tan rápido, tan fácil de implementar y partimos de la primera base, que es estructurar los datos para poder avanzar, ¿no? Vivimos hoy, bueno, esto como dijo Claudia, ¿no? La idea es una charla y todos los que tengan dudas o algunas puedan sugerencias, pues estamos para eso, digamos, y vamos a ir evacuando. Vivimos en un momento donde la información y la cantidad de datos que tenemos es abismal.
desde los relojes, redes sociales, autos, digamos, todo genera datos. El tema es que cuántas decisiones hoy, por ejemplo, digamos, antes de venirse para aquí, durante todo el día, cuántas decisiones han tomado ustedes usando datos reales o cuántas han sido intuiciones. Y la otra es cuántas veces hemos dejado que los dispositivos o la tecnología tome decisiones por nosotros. El map, el GPS, te va a indicar por dónde ir, qué caminos tomar para ir de una punta a la otra, pero no necesariamente sabemos cuál es el algoritmo que está utilizando para indicarte ese camino. En muchos de los casos, y hay evidencia de eso, la gente se sube al auto, pone el GPS y va. Ni, ni, ni se toma el trabajo de analizar por dónde te está enviando el dispositivo, ¿no? Desde que nosotros, de la humanidad en sí, va progresando y va avanzando, digamos, vamos con una mejora continua en nuestro desarrollo, ¿no? Hoy podemos decir que estamos en la cuarta revolución industrial, donde la clave de todo no es solamente la tecnología, sino hoy la clave está en el uso de los datos, ¿no? Cómo la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar procesos de mejora. La idea es que nos mejore la vida, la inteligencia artificial, digamos, que nos haga más fácil nuestro hacer. Lejos de ser un concepto futurista o algo que es solamente para las películas, la realidad es que la inteligencia artificial ya está con nosotros hace tiempo. No es una cosa de mañana, es una cosa de hoy y está transformando el hacer diario de la humanidad en sí, de las empresas y de los profesionales. Hay gente que avanza muy rápido y hay otras que se están quedando en utilizar estas herramientas. Em, Ya lo ven, ustedes lo ven en los gobiernos cómo están incentivando a digitalizar. Tenemos el impacto permanente del kit digital, de otros programas de ayuda que hacen para que las pymes se tecnifiquen, pero la pregunta clave está acá si es, ¿estamos digitalizando solamente las empresas o estamos empezando a analizar y tomar decisiones a través de la transformación digital, ¿no? No es solamente incorporar herramientas, sino es pensar distinto. Cuando avanzamos en esto, nosotros decimos que el dato es el centro de la transformación empresarial, digamos, ¿no? Basados en esta cuarta revolución industrial, en este momento en donde la tecnología y el dato es clave, el dato es el factor principal en la toma de decisiones. Si bien antes, no muy lejos de nuestra edad, o sea, los datos eran en papel, digamos. Si querés saber qué había pasado en una... mis ejemplos están todos dentro de lo que son estructuras operativas o cadenas comerciales, ¿no? Cuando hablamos de muchos locales. Querías saber qué había pasado en algo, tenés que llamar, tenés que ir a ver los registros, tenés que ir a ver las planillas firmadas. Hoy la tecnología y la digitalización hace que todo sea al momento y ha cambiado radicalmente la forma de hacer, la forma de tomar decisiones, o está cambiando. Está cambiando porque hay muchas compañías que sí lo están haciendo y hay otras que todavía no. Entonces, cada uno va llevando estos procesos paso a paso digamos, y es legítimo, ¿no? El tema es que el que va lento llega tarde. Eso lo decía mi abuelo. No se trata solamente de sumar tecnología, ¿no? Se trata de utilizar esa tecnología en una cuestión mucho más práctica y pragmática, o por lo menos nosotros así lo vemos. O sea, hoy no, no podemos implementar grandes transformaciones en una compañía porque somos compañías medianas o chicas, digamos, ¿no? Entonces tenemos un progreso en esta toma de decisiones. Y tener datos en sí no suma para nada. Digamos, no es que teniendo datos me sirve. Por ejemplo, por ahí puede haber alguno que es dueño de un restaurante. Los dueños del restaurante hoy vos tranquilamente ya tenés la información de cuáles son los platos que más se venden, a qué hora, cuáles son las combinaciones, qué es lo que prefieren tus clientes, digamos, con el sistema de TPV, con el sistema de facturación y comanda, todos esos datos ya los tenés de por sí.
El tema es si los tenés accesibles, si los tenés ordenados y si lo estás usando para poder optimizar el servicio que le brindas a tus clientes. En muchos casos, cuando empezás a preguntarle a los dueños, a los gerentes, y no es tan fácil, no lo están usando y todos trabajan con una información que está en las cabezas de cada encargado de local, pero no está ordenada, no está sistematizada. Entonces es difícil implementar procesos de mejora en forma digitalizada, ¿no? Eh, entonces, acá empezamos a hablar sobre qué nivel de digitalización a la cual podemos llegar, ¿no? Cuando los datos se conectan entre sí, cuando todo este mar de información que tenemos permanente se conecta entre sí, vamos a generar una gran capa de datos, un mapa de información que nos permite saber hasta el detalle de cómo está trabajando. Podemos llegar a nivel Dios si uno tuviese la capacidad de conectar todo lo que está disponible, ¿no? El tema es que logramos tanta información que nos abruma y ahí es cuando la inteligencia artificial empieza a tener un rol importante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene capacidad de poder entender la información. Puede procesar miles y millones de datos al instante, identificar patrones, detectar anomalías, generar tendencias y anticiparse a potenciales situaciones. Ese anticiparse trabaja sobre márgenes de posibilidades en función de los datos, en función de todo el histórico que ha tenido hacia atrás, digamos. Y ahí es donde nosotros quizás que con nuestra cabeza no tenemos esa capacidad. Sí, según lo que dice el último estudio de Randall Research, se prevé que el PBI mundial aumente el 10% en el mundo solo por el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y también que el 18% de los trabajos a nivel global se vean impactados de una forma para bien o para mal, de una forma, por la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no? El miedo principal es que la inteligencia artificial nos saque trabajos. En realidad acá lo que nos está logrando es optimizar procesos y mejorar procesos para que las compañías evolucionen y mejoren, ¿no? En este mismo estudio, para España, muchas de las empresas que están utilizando o que dicen que utilizan inteligencia artificial solo la utilizan en la parte más mínima, en la parte más tangencial, escribir documentos, responder preguntas, chatbot inteligente, pero el 17% de las empresas realmente no aprovechan el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y este 17% en España, ¿no? Estamos hablando de España, a comparado de otras regiones, es muy bajo el uso que se está haciendo, ¿no? Y el punto llamativo, que más nos llama la atención es que el 53% de los empresarios encuestados en este informe afirma que la inteligencia artificial será clave para mejorar la competitividad. Cuando hablan de será clave, están hablando de algo a futuro, ¿no? Y nos damos cuenta, cuando nosotros planteamos la herramienta nuestra, que si bien les llama mucho la atención el potencial que tiene, las mejoras que te puede dar y todas las virtudes que tiene este mundo digital y lo que podemos llegar a hacer, el miedo de implementar, el miedo de dar el primer paso, ¿no? De empezar esta carrera. A veces, mira, yo tenía un abuelo que me decía, ¿cómo, cómo comenzamos algo? De a poco. O sea, comiendo despacio se come mejor, ¿no? Esto es de la digitalización total, es un imposible que nos ponemos al frente, tratar de implementar todo. Es algo que no tenemos las posibilidades técnicas ni financieras de hacer todo un resistema de la compañía, pero sí tenemos la posibilidad de ir haciendo pequeñas mejoras, pequeñas implementaciones que nos van a permitir comenzar un proceso de.
La carrera ya se largó, hay empresas que van mucho más adelante y han implementado que son estructuras mucho más grandes y que vienen trabajando. Mientras más tardemos en comenzar, más lejos se van a ir, ¿no? Y la diferencia entre las empresas que utilizan herramientas de digitalización y herramientas de inteligencia artificial cada vez van a ser más evidentes, ¿no? Entonces, nosotros siempre promulgamos de que paso a paso, pero comencemos con el primero, ¿no? No tenemos un equipo de Fórmula 1 que nos acompañe en la implementación. No tenemos una capacidad, las empresas por lo general no tienen una capacidad de frenar la producción y decir, bueno, implementemos. O sea, es inviable. Entonces buscamos este juego de comenzar poco a poco para ir por partes, ¿no? Para poder avanzar, nosotros marcamos, decimos, bueno, ¿cuál es lo prioritario para una compañía? Tenemos que apuntar a lo que podemos gestionar, a lo que más impacto positivo en las empresas nos puede generar. Y está claro que con información, con toda la cantidad de datos que hay, vamos a lograr un nivel de perfeccionamiento de nuestro producto, nuestro servicio, hasta un nivel de calidad óptimo, nosotros le decimos. Acá cuando hablamos de esto de calidad óptima, cuando lo tratamos de explicar, usamos el ejemplo de una analogía con el tema del vino. Digamos, creo que a muchos nos gusta el vino, pero nosotros tomamos un vino de 20 euros, por ejemplo, nos gusta, es un buen vino. Tomamos un vino de 50 euros, bueno, nos gusta más. Tomamos de 100, 120, 200. Va a llegar un punto en donde nuestra capacidad de degustación termina siendo todo un buen vino, ¿cierto? Entonces, decimos, bueno, ese es un producto, llegamos a un producto que tiene una calidad aceptable, que tiene una calidad que el cliente le sirve, que está dentro de lo que es la comparativa del mercado. ¿Cuál es el diferencial que tiene? Bueno, ahí es cuando empezamos a trabajar el concepto de que hay algo más que interviene en la ecuación del producto, que es la experiencia. Y creemos nosotros, y cuando hablamos con nuestros clientes, creemos que la experiencia es el diferencial que va a marcar el éxito y la consolidación de una compañía, de una empresa, de una marca, digamos, ¿no? La experiencia es el todo que vive el cliente con el contacto del producto, ¿no? Es el famoso Customer Journey del cliente, ¿no? Es la experiencia, entendemos que ese es el diferencial. Y por eso nosotros promulgamos y creemos que el primer paso para implementar herramientas es, es este aspecto, digamos, en donde debemos cuidarla, medirla y mejorarla. Y si mejoramos la experiencia del cliente, mejoramos, alineamos toda la empresa y todo el trabajo de la compañía para brindar un mejor servicio en la calidad del cliente, ¿no? Tenemos el producto, tenemos lo que es la experiencia y tenemos la satisfacción del cliente a través de lo que medimos esa experiencia, ¿no? Em, el cliente, nosotros siempre decimos que el cliente no es Dios, pero es el que paga la cuenta. Y para eso nosotros lo que tenemos que tener contento para que vuelva. Lo peor de todo es que cuando el cliente no está contento o no está satisfecho, más allá de que no vuelve, por ahí se lo cuenta a mucha otra gente, ¿no? Está de más decir por qué es importante este punto, ¿no? Es decir, el cliente. El cliente va a volver si tiene una buena experiencia. El cliente se va a ir cuando encuentra que no lo valoran, ¿no? Y según unos estudios, el cliente podría pagar más o asegura que podría pagar más si tiene una buena experiencia. Eh, Creo que es el concepto clave en donde nosotros paramos o proponemos para implementar, empezar a medir sobre ese lado, ¿no? Eh, Nosotros en el momento de decir, che, ¿cómo pasamos de querer hacer a hacer realmente? ¿Cuál es el proceso que llevamos adelante para
adoptar herramientas de inteligencia o herramientas de Big Data y demás. Em, Nosotros en este dividimos la etapa, la hacemos tres etapas. La primera etapa, hablamos de lo que es la digitalización operativa. La digitalización operativa es el espacio, es el momento en donde tratamos de entender lo que está sucediendo en nuestra compañía. Usamos datos para poder entender, medir y tener esa información, digamos. La clave acá de este proceso está en lo que es captar la información clave de los procesos que nos permitan saber qué está sucediendo, ¿no? Hoy tenemos capacidad del tiempo real. El tiempo real sirve para algunos aspectos y para otros ya no nos va a cambiar en nada en la toma de decisiones. Entonces, digamos, la información es clave poder identificar estos patrones que nos permitan tomar decisiones. La otra, una vez que tenemos este hacer diario de nuestra compañía medido, le sumamos lo que se llama Big Data o contexto, pero nosotros tratamos de acuñar un concepto que es el Small Data, digamos. Encontrar cuáles son la información, los indicadores claves de contexto que nos acompañan, que nos van a permitir entender lo que está sucediendo dentro de la compañía. Por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo en un restaurante. Si tengo situaciones de quejas porque la comida llega fría, ¿no? Estamos hablando midiendo la satisfacción del cliente, estamos encontrando un problema que hay en ese restaurante. Si yo no sé la cantidad de personas que está, el flujo de público que estoy teniendo, no puedo, digamos, no puedo decir, bueno, solamente el problema es que el servicio de los camareros es malo, sino que tengo que entender por qué no se está llegando al nivel que se está llegando, digamos. Y esto es información de contexto, ¿no? Esta información tiene que tener su volumen, su velocidad, su variedad, su veracidad y su valor, ¿no? O sea, es información que nos nutre para entender qué está pasando. Si tenemos un partido del Real Madrid o quien quieran dentro de tal día y seguramente vamos a tener más flujo de personas, digamos, y posiblemente si tenemos el dato de lo que ha pasado en un partido anterior, vamos a saber que la cantidad de potenciales clientes va a subir por esta situación de contexto, ¿no? O sea, si no lo tenemos presente, no podemos tomar decisiones o las decisiones que tomamos le está faltando una pata. Una vez que podemos identificar esta información, digamos, y empezamos a nutrir l- la- el aspecto situacional de la compañía, podemos imaginar y podemos buscar herramientas o microfuncionalidades de inteligencia artificial, digamos, ¿no? ¿Qué buscamos con las herramientas de inteligencia artificial? Buscamos que nos solucionen, que nos ayuden en procesos. La magia de la IA es que nos tiene que hacer el trabajo más fácil. Para que nos haga el trabajo más fácil, le tenemos que enseñar qué es lo que necesitamos que nos haga. Para que nosotros le podamos explicar y enseñar qué es lo que nos haga, le tenemos que nutrir de datos, ¿no? Entonces, si vemos esta cadena, que son estos tres aspectos, una cosa lleva a la otra, ¿no? Hoy tenemos dentro de lo que son las herramientas, hay una cantidad importante de herramientas que están disponibles y otras que se tienen que desarrollar. Nuestra plataforma es una herramienta en sí, pero la importancia está en estas microfuncionalidades que van a depender de cada compañía. Cada compañía se gestiona de una forma independiente, de una forma única, porque tienen un dueño, tienen un gerente, tienen una impronta, tienen una propuesta de valor, un producto que venden, un servicio que venden. Entonces,
esas herramientas que nos tienen que hacer fácil el día a día, porque si no, digamos, no implementamos, tenemos que tenerlas bien presentes. Eh, implementar herramientas, implementar herramientas tiene necesitamos dedicarle tiempo, necesitamos hacer una inversión, ponemos quizás que en estrés a la organización porque cambiamos el hacer, hay un cambio cultural interno dentro de la compañía, entonces tenemos que encontrar esas herramientas que realmente generen valor para nuestro día a día. Acá, por ejemplo, puse un post que es de Sergio Del Pino, que es también un argentino que está en Galicia. Él armó un post que tienen 400 herramientas de IA que pueden ayudar en distintos aspectos claves del negocio. Ahí después Claudia lo va a poner en el chat la dirección. Ya lo estoy poniendo, ya lo estoy poniendo. Si uno lo ve, en esto tenés infinidades de microfuncionalidades. Bueno, no sé por qué no abre, ahí está. eh, a las cuales uno podría acceder tranquilamente, ¿no? Entonces, lo importante acá está en definir qué es lo que necesitamos y en función de eso salir a buscarlo o desarrollarlo y justificar internamente el costo que va a tener implementar estas herramientas. El costo no es solamente lo que haya que pagarle a alguien que te lo implemente o lo que sea, digamos, sino operativamente, digamos, ¿no? El que la compañía pueda empezar a utilizarlo, que los empleados empiecen a asimilar estas herramientas, eso genera un estrés situacional dentro de la compañía que hay que también gestionarlo, ¿no? Para que estas herramientas realmente contribuyan al trabajo de la compañía y al servicio que le estamos dando al cliente desde nuestra premisa, ¿no? Siempre el cliente debería ser el principal foco de atención de la compañía, ¿no? Nosotros, una de las funcionalidades que ofrecemos dentro de nuestra plataforma es lo que es Vision Track o Computer Vision. La traigo acá como ejemplo para que, porque llama mucho la atención cuando hablamos con los clientes, es una herramienta muy poderosa que llama mucho la atención y todos la quieren al principio. Y bueno, un poco por eso quería mostrarla, ¿no? En este caso, este es un caso este es un bar de Bonafide, en Buenos Aires, en donde lo que nosotros estamos haciendo acá, estamos midiendo el tiempo de respuesta del equipo de atención, digamos, del camarero. En este caso, nosotros le hemos enseñado a la inteligencia artificial, a la cámara, que una vez que la familia, los clientes se pasan una línea imaginaria y se sientan, empezamos a contabilizar el tiempo. Y en este caso se ha diseñado de esta forma. Utilizamos la carta como un elemento conductual del proceso. Cuando la cámara detecta la carta, ahí la detectó por primera vez, ya marca un hito. Dice, se entregó, desde que se sentó hasta que se entregó la carta, pasó X cantidad de tiempo. Ahora bien, la carta sigue estando en vista desde la cámara, la sigue viendo la cámara, y una vez que la cámara deja de ver la carta, deja de detectar la carta, el sistema entiende de que la camarera ya le tomó el pedido al cliente. ¿Qué logramos con esto? Logramos establecer tiempos en un proceso. Este es solamente un ejemplo, ¿no? De acá hay que traspolarlo a la situación de cada uno, ¿no? Encontrarle el valor a esta herramienta. Entonces vamos a tener, en este caso, tenemos el tiempo que tarda el equipo de los camareros en un local el día lunes han tardado 3 minutos. El día martes tardan 5 minutos. El día jueves tardaron 8 minutos. Entonces tenemos un indicador de KPI, de operativo. Y esto te lo da la cámara. Te lo da la cámara en forma automatizada, sin preguntarle nada a nadie. Empieza a darte información. Ahora, es clave si esa información te sirve o no te sirve para medir el desempeño de tu equipo, ¿no? Hay empresas, si lo vemos en la parte de hostelería, gastronomía, hay modelos de negocio en donde el tiempo es crucial porque tenés mucha rotación. Y hay otros en donde el tiempo no es un factor clave en la prestación del servicio.
De la misma forma, acá nosotros generamos datos estadísticos para tomar decisiones, pero podemos generar lo que es visión reactiva, le llamamos nosotros, ¿no? En donde, más allá de tomar el dato concreto de lo que está pasando y generar una estadística, reaccionamos al momento en que lo estamos viendo en tiempo real. Esta es una situación más crítica, es un sanatorio en donde el enfermero, antes de contactar con el paciente, tiene que higienizarse las manos, acá en el cuadrado verde. Entonces, como la cámara detecta que no lo ha hecho, activa una alarma sonora. Esto quiere decir que nosotros estamos midiendo, estamos viendo lo que sucede, detectamos una situación, un cumplimiento o no cumplimiento, y en función de eso impactamos contra otro dispositivo IoT, otro dispositivo que reacciona. Entonces, en este caso, la persona tuvo que ir afuera a apagar la alarma y ahora se está detectando que tiene las manos en el lugar donde se las tiene que tener y medimos el tiempo de higienización. ¿Cuánto tiempo está tardando en esa operación específica? Es algo muy concreto que requiere un desarrollo específico, ¿no? Tenemos otros casos, digamos, detección de gestos, de situación anímica. Esto sirve y lo hemos desarrollado para lo que es atención en una obra social. Digamos, todo el equipo que recibe a la gente tiene que estar medianamente contenta digamos, buscamos... Uy, perdón, se me fue la presentación. Ahí vuelvo. Em, bueno, esto pasa en todas las familias, ¿cierto? Bien, ahí está. ¿No? ¿Hola? A ver. David, ¿querés Bien. que sume un puntito mientras vos lo Dale. Sí, contás? Juan Pablo, que es el CTO de la compañía, aprovecha a agregar unos. David estuvo hablando de un montón de ejemplos de lo que puede hacer hoy la inteligencia artificial. Yo solamente quiero sumar un par de noticias, novedades y capacidades de lo que está haciendo hoy para que pensemos e imaginemos cómo va a ser en un futuro. Eh, por un lado, voy a sumar dos noticias para que después cada uno saque su propia conclusión de a dónde va a llegar. Por un lado, Microsoft anunció hace unas semanas que ya está aplicando computación cuántica con inteligencia artificial y demostró resultados dando un ejemplo de una casa que la procesa con cientos de miles de estudios de otras casas, de arquitecturas de la zona, ingeniero, electricista, etcétera, 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 y hace un plan integral, no solamente del plano, desde las visuales, desde el impacto ambiental, etcétera, en 48 minutos. Cientos de miles de datos y ya está haciendo una casa de la mejor manera posible para una zona. La capacidad de cómputos de eso es inmensa, va muy rápido, se tiene cientos de miles de millones de parámetros solo para resolver un solo problema. Hoy lo podemos hacer preguntando sobre medicina con algunos de estos modelos de chat GPT y todo, pero sumando el caso este de la computación de computer vision, que es como se le llama inteligencia artificial aplicada a la cámara, yo siempre les digo, una cosa es analizar datos que le estamos dando en un chat, mira, tengo esta situación, este contexto, este problema, analicémoslo, pero siempre digo, hay fuentes de datos, como por ejemplo las cámaras en este momento, que están todo el tiempo con trabajo autónomo, o sea, las cámaras solas, sin depender de los datos que nosotros le demos como personas, evaluando datos, 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 datos. Por ejemplo, en esto del restaurante, imagínense que una organización puede tener de cada cámara 7 u 8 modelos que ahí mostraba David procesándose al mismo tiempo. Eso es en cada sucursal, de cada organización. Y si después a eso le das en un contexto adecuado la información de qué es lo que es cada uno y todo, por qué se van a dar los patrones, en dónde, en dónde van a surgir los problemas. Yo creo que vamos a estar enfrentándonos a un nuevo dilema, que es qué hacer con Tantos los datos, problemas, porque ¿no? ahora los vamos a ver en forma de patrones y vamos a tener que saber cómo reaccionar.
frente a ello. para, para lo que es el desarrollo de esto, de un modelo de interpretación para esto de Vision Track o Computer Vision, digamos, para que dimensionen la envergadura que tiene, nosotros lo que primero tenemos que hacer un análisis de la infraestructura tecnológica, ver las cámaras que hay que instalar cámaras nuevas, hay que enfocarlas, hay que tenerlas, digamos, visualmente te tiene que entregar la imagen para poder analizar. Definir cuál es lo que estamos necesitando medir y generar un modelo, que ese modelo sea captado y enviado como datos para un procesamiento, y de ahí, una vez que tenemos el dato procesado, generar visión estadística, tableros, el tablero que quieras, o visión reactiva, que el dispositivo reaccione. Para la industria de la construcción, por ejemplo, puedes poner una cámara en el ingreso, en un corredor de ingreso, y detectar todos los elementos de protección que tiene el empleado, y dejarlo ingresar o no dejarlo ingresar a la obra en función de su cumplimiento de los elementos de seguridad, que es algo, una normativa que hay que cumplirla, digamos, ¿no? Entonces, todo este diseño es un diseño personalizado, y hay cosas que sí funcionan, como que las puedes implementar rápido, y hay otras, como este tipo de recursos, que son mucho más complejos y llevan un esfuerzo más grande de las compañías. Por eso no se usa tanto, a pesar de que lo que es Computer Vision está vigente o está disponible desde hace mucho, ¿no? En definitiva, un poco también, digamos, porque para darle un cierre a esta conversación, digamos, nosotros hablamos en definitiva que hagamos lo que hagamos, los datos están y están disponibles hoy. O sea, tenemos una cantidad de datos terrible. El reto que tenemos como gestores, como dueños, como gerentes, es cambiar la mentalidad y empezar a utilizarlos estratégicamente a la información que tenemos, a la que podemos acceder. Y estoy convencido que en el futuro no, el futuro pertenece a las empresas que van a poder gestionar esto y van a poder aprovechar los datos. Hay muchos que ya están trabajando, y hay otros que están quedándose atrás por el miedo de dar los primeros pasos. La verdad que hoy, mientras más rápido comencemos, aunque sea de a poco, más rápido vamos a ir cambiando la mentalidad, y la estructura interna de las compañías van a ser mucho más permeables al uso de herramientas, ¿no? Mientras más lejos lo tengamos, mientras más cuco lo veamos, peor va a ser. Em, me gusta terminar cuando hablamos de esto, es mostrar un ejemplo de la DGT, que ha sido de una campaña que han hecho en Semana Santa del 23, que le han llamado los 36, ¿no? Es una campaña que ellos han usado datos en donde que ya tenían, ¿ya? No han hecho mucho más allá de analizar y generar un modelo que interprete estos datos y que genere una proyección a futuro. Esta campaña tuvo un premio de publicidad, ¿no? Está bien hecha. Millones de viajes por carretera que ha habido durante los periodos de Semana Santa, más de 500.000 accidentes de tráfico y más de 12 millones y medio de celdas ¿Se instaladas. escucha bien? Yo lo escucho bajo. A ver, un poquito Con más todos fuerte. estos datos y esta información que hemos obtenido de forma previa, podemos pronosticar en número total, incluso el perfil demográfico de las personas con más probabilidad de morir esta Semana Santa en las carreteras de España. Serán 36. Dando todos los datos, toda esa información previa de todos los accidentes que han ocurrido durante los últimos años en España, y usando predictivos, inteligencia artificial, modelos, podemos saberlo todo, casi todo. ¿Cuántos son? Su edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, el lugar del accidente, el día y la hora, el tipo de accidente, el tipo de vehículo. Estos 36 de aquí representan el perfil de las personas con más probabilidad de morir esta Semana Santa en un accidente de tráfico. Cuando te dicen que 36 personas van a morir en un accidente de coche, nunca piensas que sería eso.
un hombre de 46 años en el País Vasco, es que podría ser yo. Como predecir el futuro un poco, ¿no? El Big Data solo es un indicador de probabilidad. Y si nos anticipamos, podemos usar toda esa información con esas probabilidades a nuestro favor. Podemos ganarle al Big Data. Bueno, un poco contundente el mensaje, ¿no? Creo que sí tenemos que aprovechar y tenemos que sumar valor en el servicio que brindamos y tenemos un montón de datos que nos permiten saber qué hacer. Eso es, creo que el principal objetivo de implementar herramientas, utilizar datos e inteligencia artificial, ¿no? Em, Ahí no sé si tenías algunas preguntas, Claudia. Bueno, un poco abrimos la conversación para... Algunas preguntas, sí, si quieren hacer algunas preguntas, algo que para poder ampliar un poco más. No sé si quienes están. Em, Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los modelos que más te sorprendieron de inteligencia artificial en video, David? No, digamos, hoy lo que hemos visto de ejemplos y de usabilidad de las cámaras es clave de poder medir hasta niveles de bebida en las copas, ¿no? Saber cuándo las copas en un restaurante se están bajando, digamos, hay poca o poca bebida disponible en la mesa. Y también una que es muy práctica es el tema de la temperatura de los platos, ¿no? Al momento de distribuir los platos en un restaurante, que nos han pedido esa usabilidad que el cliente, el camarero puede, antes de llevar el plato a la mesa, saber la temperatura correcta del mismo. ¿Y podés nombrar algo más del reconocimiento artificial de imágenes en animales? Hicimos un trabajo para un tambo en donde estamos identificando el proceso de alimentación de animales, de vacas en este caso, para certificar la cantidad que está comiendo y estamos implementando lo que es reconocimiento facial en la vaca, ¿no? Hoy el uso de las herramientas estas va a estar en función de la imaginación y de las pruebas, ¿no? que se puedan hacer, pruebas y error. Gracias, David. ¿Cómo estás? Germán, Muy mi nombre, un bien. gusto. Gracias por la presentación, muy buena. Quería hacerte una consulta. Me llama la atención, uno capaz utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial que tiene que ver con el consumo de datos a nivel prompt, por ejemplo, y no es lo mismo capaz estar escribiendo palabras y recibir palabras con lo que respecta al código, sino estar en este caso analizando un sinfín de videos. O sea, me imagino que el peso o la cantidad de datos en sí, de código que están generando esos videos, tienen que ser almacenados, tienen que ser de alguna forma analizados y después obviamente la información que se analiza tiene que estar siendo devuelta a un sistema para encontrar esos parámetros que uno quiere, ¿no? O sea, ¿qué, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué desafíos tenemos hoy en día con respecto a la cantidad de volumen de análisis, ¿no? De esos datos? Es una pregunta de examen, ¿no? Ahí tiene Juan Pablo, que justamente para eso lo invitamos para hablar de lo que es la arquitectura de datos, ¿no? Ahí tiraste un ejemplo mira, es un muy buen desafío, pero hay que entender dónde está el desafío y en dónde no. Por ejemplo, si los datos son de acceso común y sirven para todo, vamos a poner el de la medicina. Por ejemplo, los modelos se pueden entrenar con cientos de miles de datos, ya lo están haciendo, billones de parámetros asocienlo con palabra o con un tamaño de cosas que aprende. Y después podemos cualquiera acceder a esa información y hoy día no es nada difícil, el ritmo en que está creciendo es abismal, todo eso va muy rápido. No es un problema eso hoy. Ahora, cuando hablamos de datos que son
de índole propia, que no lo vas a compartir con otros usuarios. Por ejemplo, el de las cámaras. El de las cámaras tenemos datos que se están generando continuamente exponenciales. Por ejemplo, X modelos una cámara, X cámara una sucursal, X sucursales una organización, es algorítmico. Entonces, ¿cómo se procesan esos modelos? Además de contextualizarlos, de darle la información adecuada y de todo, ese es un problema que hoy día no está resuelto con el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todavía los datos son privados, los datos son en tiempo real y ya no se pueden entrenar modelos, porque cuando un modelo se entrena de inteligencia artificial, comparte los datos con quien todos lo usan. Entonces lo que se le suele hacer es eh, hacer esto como si fuera un contexto, usar muchas IAs que en diversas técnicas, ya sean o resumiendo, o ordenando, o haciendo un filtrado muy bueno, vayan teniendo todo el contexto necesario en cuanto a la información para dársela y que estos modelos que te van a dar el resultado, ya sean en gráfico, en texto, te puedan dar la mejor herramienta posible. Hoy día trabajar la, la información propia, por ejemplo, no estamos viendo estas soluciones en Google Drive, por ejemplo, todavía Google Drive, Microsoft, las herramientas que utilicemos. Sí estamos viendo las que tienen pocos datos, como por ejemplo en los códigos, y sí estamos viendo, y no entendemos por qué, tantos cientos de miles de datos de estudios de o medicina o abogacía o de legales, y esos son accesibles. Ahí la verdad es que la estructuración de datos y cómo hacer que el dato termine en un tablero, que es lo que necesita el dueño para tomar decisiones, es el desafío que estamos trabajando y que se irá optimizando para bajar el cálculo del cómputo que genera, ¿no? Pero sí es una pregunta difícil para responderla en 2 segundos. Ahí dentro no sé si esta respuesta te satisface. Sí, 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 a ver, estuvo muy claro. Mi consulta iba orientada a dónde se almacenan todos esos datos o si se almacena, o sea, si yo, por ejemplo, quiero implementar eso, ¿no? El hecho de tengo 5 Un locales restaurante, lo que gastronómicos sea. y quiero identificar cuando yo quiera o que me salten las alertas simplemente de, mira, en tal restaurante están atendiendo con 8 minutos al Bueno, al ahí comensal. aprovecho bueno, tu bajada. Justamente también ahí Carolina Carabajal hizo una consulta similar, digamos, estos inputs, cómo los podemos utilizar, ¿no? Y nosotros, una cosa es los datos, ordenar los datos para que sean entendibles, los bajamos a un tablero y después, teniendo los datos ordenados, estructurados y categorizados, podemos generar una inteligencia artificial que los entienda y reaccione, ¿no? Eh, esa reacción hay que enseñarla y hay que parametrizarla, ¿no? Entonces, esto es como decíamos, es decir, cuando veíamos la secuencia, digamos, tener la casuística, tener Big Data, tener datos ordenados, estructurados, y después tener una microfuncionalidad que entienda lo que nosotros le ponemos como parámetros de decisión o de reacción. Tener una persona que está esperando 8 minutos, o hemos tenido el caso de una cafetería que tenía 40 minutos esperando a una persona. Eso está mal. Entonces, ese concepto de mal, saber que está mal y que la inteligencia artificial lo entienda como que está mal, hay que enseñárselo. Eso es otra inteligencia más que se superpone a la que decodifica los datos. O sea, nosotros hacemos trabajar un ecosistema de agentes, para decirlo de alguna manera, de inteligencia artificial que funcionan y que van utilizando la información que va haciendo uno junto con la otra. Em, pero por eso a veces las funcionalidades que hoy están disponibles, ChatGPT funciona para una cuestión concreta, digamos, tú interaccionas y le brindas información, generas un prompt
para que esa información que vos le das o lo que vos le pidas, te la trabaje medianamente desde un rol, una postura, pero implementarlo para las compañías es un proceso complejo, ¿no? Nosotros comenzamos poco a poco para ir trabajándolo. No sé si por ahí lo hago muy complejo. No, no, se entendió perfecto ahí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nosotros, digamos, nos gusta esta parte de acompañar y encontrar, ¿no? Acompañar a los dueños, a los gerentes y encontrar el para qué. Muchas veces, cuando mostramos las imágenes de Vision Track de las cámaras, lo quiero. Es decir, pero momento, momento. O sea, el para qué, entendamos el para qué de la herramienta. ¿No? Porque Claro, implementar genera nosotros promulgamos esta transformación interna en la toma de decisiones, pero no es tan, che, lo quiero hoy y quiero resultados mañana, ¿no? Esto es un proceso de aprendizaje. claro, como que la primera tarea sería identificar cuáles son esos desafíos a abordar para implementarlo, ¿no? No es que lo veo y lo quiero, sí, es todo un planteo, es el primer paso. Es el primer paso, El justamente. primer paso. Yo, si quieren, puedo contar un par de ejemplos de cómo suelen ser en empresas tanto chicas como grandes, los distintos abordajes de cómo empezar con la inteligencia artificial. Normalmente, como dice David, siempre lo primero es saber un norte en cuanto a qué es lo que se quiere o para qué es lo que se está usando. Aunque muchas empresas arrancan solamente con la sabiduría de decir: "Hey, esto lo tenemos que hacer porque dice que todo está bueno y ganar". En empresas un poco más chicas, siempre se suele tratar con... Ay, Lilian levantó la mano, ahí te doy lugar. En empresas más chicas se suele arrancar con lo que primero da resultados, porque normalmente las empresas chicas tienen más grandes, en donde no hay una bajada y una orden, y entonces si arrancan con algo que va a dar resultado mucho más largo, un proceso por más que sea mejor, pero mucho más largo, suelen decaerse un poco. David muchas veces suele empezar con las herramientas que dan un resultado inmediato, aunque no sea tan grande, aunque el verdadero valor se radica construyendo con el tiempo. Otras empresas más grandes, muchas más grandes, hablo de compañías aéreas a nivel de Europa, que sé cómo han implementado todos estos procesos, normalmente ellos ya tienen los datos ya tanto estructurados, no estructurados, tienen un montón de información, y una vez que ya tienen sus servicios de, ¿cómo se llama?, de cómputo atrás listo, lo que empiezan a hacer es, de vuelta, empezar a ver qué área tiene una necesidad más urgente de tener estos valores. Y normalmente es algo que coincide en casi todas, es que las principales áreas no tienen que ver con usuarios. Por ejemplo, en estas de aerolíneas, los usuarios son casi hasta los últimos que tienen un chatbot que le dice la información y todo. Normalmente los que se ven más beneficiados son equipos de métricas internos, equipos gerenciales, porque empiezan a tener comparativo y patrones, equipos de marketing, equipos de staff, que pueden empezar a, lo que yo le llamo, jugar con los datos para empezar a ir conociendo todas estas cosas. Después se pasa siempre a un rol operativo, ahí es gente que le pueda sacar ventaja a los datos para hacer que sus tareas sean un poco más rápidas. Y por último suele ir de cara al cliente. ¿Por qué? Porque de cara al cliente vos te estás exponiendo con un producto, tenés que tener cierto grado de lo que le decís de certeza, y para ende tenés que tener las cosas bien ordenaditas. Entonces, de esas dos formas se suele iniciar, en tanto en empresas grandes como chicas. No digo qué tipo de inteligencia artificial o qué, porque depende de cada compañía y de qué es lo que se busca, pero suelen coincidir en el onboarding de tipo de cliente. Había una Liliana, pregunta más, ¿tenías una ¿no? pregunta? Sí, creo que sí. Liliana, ¿tenías una pregunta?
por ahí, a ver si lo puso. Voy, estaba desmutándome. Perdón que no pongo la cámara, tengo la conexión un poco inestable y me chupa mucho banda. Nada, primero felicidades, qué lindo escuchar todo con acento tan cordobés. Aquí habemos varios de la República de De la Córdoba, República República Independiente de Independentista. Córdoba. Correcto, correcto. Y bueno, primero que todo, David, sabes que te vengo siguiendo hace rato, hemos intercambiado algunos mensajes. El año pasado te mandé esto de los gente que estaba terminando máster en ESADE, Sí, estaba recopilando un poco de datos. Eh, yo me estoy formando precisamente en todo lo que es inteligencia artificial, en distintas cosas, porque creo totalmente alineada con lo que ustedes dicen. Entonces, bueno, tengo tres preguntas. Una es, me faltó la palabra procesos en la presentación, porque creo que, claro, cada empresa o cada lugar en el que va hace falta una identificación clara de los procesos para después poder automatizar tanto la toma como la aplicación de los datos. Y claro, cuanto más pequeña es la empresa, más diferentes son los procesos, a lo mejor en un mismo vertical, o sea que terminan siendo consultores. Es una pregunta, ¿terminan siendo consultores en algún momento? nosotros, digamos, cuando mencionamos tareas, sí terminamos en procesos. Tareas es como el primer puntito, Ujú, pero en realidad estamos midiendo procesos. Nosotros, al ser una startup, claro. tenemos una implementación rápida con un producto ya seteado y ordenado que se puede implementar rápidamente, pero terminamos con un upselling de consultoría, ¿no? En donde tenemos esa capacidad de desarrollar microfuncionalidades más específicas. Hemos hecho cosas Sí. para McDonald's, por ejemplo, cuestiones que son internas muy, muy de ellos, que son para ellos solamente, digamos, ¿no? Y también para otras empresas. Son microfuncionalidades, pero una vez que comenzamos a ordenar los datos, porque si no, no podemos implementar nada. Para la primera faceta, que es ordenar y categorizar la información, saber lo que está sucediendo en la compañía y sabiendo qué está recibiendo el cliente, eso es lo que es iManager, que es nuestra plataforma, ¿no? Para decirlo de una manera, es Una, un enlatado súper claro. que podemos implementar rápidamente. En una semana está funcionando y empieza a captar datos. Que Claro, después claro, con pues los si no, datos. si no es imposible. Exacto. Si no, después ya con los datos y con el día a día medido, sí podemos pensar cuestiones eh, más ad Después hoc. la segunda pregunta, estaba viendo un poquito la web, tarde, tendría que haberla visto antes, pero bueno, un poco cuáles son los verticales en los que están trabajando en España. Sí, la web por ahí no responde no, está un poco desactualizada, pero no, nosotros tenemos dos grandes mundos de información que es eh, la satisfacción del cliente y la gestión operativa. Medimos esos dos ámbitos de la compañía. Tenemos funcionalidades que es una encuesta de satisfacción específica con geolocalización y demás. Digamos, tampoco quiero venderlo mucho porque me retan. Y después medimos la ejecución de los procesos. Sabemos qué está haciendo el equipo del staff y podemos optimizar eso. Pero, digamos, trabajamos esos dos grandes ámbitos, satisfacción del cliente y procesos del equipo. Sí, pero claro, me refería, por Ah, ejemplo, eh, verticales en tema, no, entiendo que estás hablando de hostelería y restauración, por ejemplo, y nuestro bueno, principal, veo que healthcare también. sí, nuestro principal foco comercial es hostelería y restauración. Tenemos, Vale. pero hablamos de unidades de gestión descentralizadas. Estamos trabajando con un Ujú. tambo en Argentina, esto que estamos midiendo Sí, sí, el proceso de sí. alimentación de las vacas en los distintos corrales que tienen, digamos, ¿no? Em, nada, pero sí, comercialmente nuestra especialidad hoy es retail y hostelería y gastronomía. Bueno, Está bien. Y eh, la última, perdón. no, sí, sí. Quería preguntarte si se aplica, sí, perdón, Claudia. No, por favor, dale. Dime.
Quería preguntarte si el tema de la confidencialidad de los datos y la protección de datos, sobre todo en el mercado español, ¿cómo Bueno, tenéis eso ajustado? Porque una gran barrera en el un gran momento barrera, de exacto. aplicar, ¿no? Y hay Nosotros, un vacío legal todavía, ¿no? Que está por verse a nivel europeo. sí, nosotros, digamos, dentro de lo que es normativo, usamos servidores dentro de la Comunidad Europea, que es uno de los principales requerimientos que te pide la comunidad, que los datos estén dentro de la Comunidad Europea. Nosotros no usamos datos personales, sino usamos datos situacionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos Ujú. diciendo qué sucede y no qué persona es. Desde las cámaras a la encuesta de satisfacción del QR que responde. Si el cliente quiere preguntarle datos personales a alguien, porque a una persona que dijo que fue muy mal atendido, se hace una campaña de recobre, lo mandamos a una landing que es propia de la empresa del cliente. Entonces los datos son del cliente. Nosotros somos una herramienta que no utilizamos datos personales. En el caso de cámaras, como para también responderte esta pregunta, nosotros trabajamos con imágenes que las generan cámaras que son del cliente y nosotros las procesamos vía streaming. Y lo que nosotros decodificamos de esa cámara es una situación o un dato demográfico. Mujer de 40 años a las 3 de la tarde. No, con la información que nosotros tenemos, no podemos restituir la imagen y poder identificar a la persona. Con eso ya nos sacamos el 85% de la normativa de protección de datos y no nos impacta, digamos. En Colombia, por ejemplo, hay un caso, no, en Costa Rica, tuvimos ayer una reunión con una persona, quieren tener el seguimiento del personal. Todo se puede, digamos. Lo que sí está claro para nosotros es que las imágenes no son nuestras, sino son del cliente. Nosotros no guardamos ningún clip de imagen, sino que guardamos el dato de una situación. Y ya con eso no, nos salimos del conflicto, digamos. Sí, sí, sí. Se me ocurren un montón de otras preguntas, pero no quiero monopolizar. Te dejo ahí un poco Dale. desde el punto de vista de recursos humanos. Desde el punto de vista de recursos humanos hay ahí un pain, ¿no? Un ouch en cuanto al Es control de que, los digamos, empleados. Pero bueno, lo en dejo esto como reflexión adicional a lo que se solo está. te agrego un pensamiento, digamos. Si un empleado se queja porque va a ser controlado, en realidad, como jefe tú te puedes parar al lado de la persona a ver qué está haciendo. Es lo mismo, digamos. O sea, el que se siente controlado es por algo. Ahora, justamente, uno de los puntos que nosotros hablamos de nuestra herramienta permite al empleado decir qué está pasando y que no quede solamente a criterio de un jefe que sesga la información cuando toma una decisión. Si Sí, 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 tenés un correctamente, el conflicto, antisesgo. claro, el dato es dato. Sí, Entonces te incluso protege, en recursos humanos se está usando mucho el tema de inteligencia artificial para hacer un primer análisis de perfiles, evitando el sesgo, ¿no? Evitando el ¿no? sesgo bueno, todos los sesgos, etario, Tal cual. generacional, de sexual, inclinaciones, orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Nada, te voy a Dale, mandar una invitación para un tete a tete, porque así no monopolizo aquí. dale, Desconecto con cámara, me gusto. sentía mal hablando sin estar en cámara. Las preguntas son más que interesantes igual. ¿Alguna otra más? Si no, ya podemos ir cerrando, ¿les parece? Pues ya nos pasamos de hora. Exacto. Bueno, agradecerte, David, realmente más que interesante, inclusive hasta las preguntas generan esa ida y vuelta que hacen mucho más interesantes y nos invita a interiorizarnos cada vez más en esta temática, que día a día nos está casi, a veces agobia, pero es más que necesaria saberlo. Les Ni cuento hablar. que se va a subir esto al canal de YouTube para quienes no han participado o quienes quieren volver a verla. Y bueno, agradecerles y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Muchas gracias a gracias, muy todos. bueno. Saludos.